1000 años es el título de esta charla, según me encargaron los organizadores. Por ello, creo que en primer lugar tengo que explicar qué es una aldea y qué es Iturreta también. Bueno, Iturreta, supongo que es de todos conocidos, es un barrio de este municipio de Marquina Gelsemein, formado por unos pocos caseríos semidispersos que se organizan en torno a una terraza de las últimas estribaciones del macizo de Loira. En uno de cuyos extremos se encuentra la ermita de San Juan y San Cristóbal. Normalmente, aldea suele identificarse con barriada, es decir, Iturreta podría ser un prototipo de aldea. Pero una aldea es algo más que un barrio. Es una agrupación de casas, eso sí, pero es también una forma peculiar de poblamiento y de relaciones sociales entre vecinos, que tiene su origen en la Edad Media, en los siglos VII o VIII, aunque todo esto está siendo objeto de discusión por parte de los historiadores. La aldea, en las sociedades agrícolas y ganaderas de la Edad Media, fue una pieza básica de la producción. Casi podríamos decir, algunos lo han dicho, que viene a ser el equivalente de la fábrica en las sociedades capitalistas, es decir, el lugar de trabajo, de relaciones, etc. En fin, la aldea es el lugar que sirve de asiento a una comunidad de labradores y ganaderos provistas de autonomía socioeconómica y constituida por 3 adultos. Como podemos ver en esta imagen, que aparecen 3 aldeas, probablemente de alguna de ellas sí seguro, de otras no tanto, que su origen es ya medieval. Esto es Acabacúa y bueno, aquí podemos ver la aldea medieval de Cincotitas, ¿no? Pues ha perdurado en el tiempo, etc., ¿no? Pues esas unidades de poblamiento dotadas de unidad de economía socioeconómica distribuían su espacio en 3 ámbitos. Por un lado, el ámbito doméstico, el ámbito de las viviendas, que bueno, estaba compuestos por caseríos o caserías que fueron variando a lo largo del tiempo en función de las necesidades de sus vecinos. Había otro ámbito, el ámbito productivo, formado por la huerta, los campos de cultivo, unos ligados a los caseríos y explotados por tanto por la familia ocupante del mismo, bien fueran propietarias o bien inquilinos, y otro, por el contrario, perteneciente a la comunidad y explotado en régimen comunitario. A esta área corresponden pues, las áreas ganaderas, los bosques, los montes, etc., todo lo que rodea a la aldea. Hay un tercer ámbito, que es el ámbito referencial, el ámbito político o institucional, que es también comunitario y que en nuestro caso está representado por la iglesia y por el cementerio. 2 piezas claves para comprender estas aldeas cuyo origen tuvo lugar en la Edad Media. Del pasado de estas aldeas todavía se conservan huellas en las barriadas actuales, por ejemplo en las ermitas, que están construidas sobre antiguas iglesias, en las relaciones de vecindad, que todavía se mantienen, en algunas formas de afrontar determinados problemas y asuntos en comunidad, a través del ausolán, de las cofradías, de las juntas vecinales, que bueno, reciben unos nombres u otros dependiendo de qué zona de Euskal Herria estemos hablando. Y que realmente estas formas de organizar el trabajo en común tienen un refrendo institucional. Y finalmente, se observan estas pervivencias en que se mantiene un tipo de poblamiento inmerso en un mundo rural diferenciado de las villas, de los núcleos urbanos, de los centros de los municipios, etc. Antes decía que los orígenes de las aldeas es un tema que se está discutiendo actualmente. Se está discutiendo a partir de los datos que están proporcionando las excavaciones arqueológicas. Existe como un consenso en admitir que las aldeas como forma de poblamiento surgieron a comienzos de la Edad Media y se extendieron con rapidez por toda Europa occidental para cubrir las necesidades de una población esencialmente rural, alejada de los modelos urbanos que habían caracterizado el mundo romano, el mundo precedente al medieval. Y es que en el mundo romano todo giraba en torno a la ciudad. Hacia las ciudades se dirigían para su comercialización y redistribución los productos del campo y sobre todo los recursos naturales de los territorios conquistados e incorporados al imperio.
El País Vasco no fue ajeno a esta política colonizadora diseñada desde Roma. Los recursos naturales, como las canteras de mármol de Ereño, las minas, el hierro de las minas de Somorrostro, de Oiartzun, incluso de Berriatúa, suponemos, la madera de los bosques, de los montes del Pirineo, etc., resultaron atractivas a los romanos, por lo que para su explotación procedieron a reorganizar el poblamiento preexistente, estableciendo asentamientos costeros y una sólida red viaria que permitía la comunicación entre esos asentamientos y la metrópolis, es decir, Roma. De ello, como decía, no es ajeno el País Vasco. Las canteras de Ereño fueron explotadas en el siglo II después de Cristo. Con ellos se hicieron edificios de los que hay testimonio en Iruña Beleia, o esta lápida procedente de Portugal. Y como digo, pues para hacer efectiva esa política colonial romana fue necesario establecer una importante red viaria y crear nuevos asentamientos en la costa, porque una de las principales vías que afecta al País Vasco es la vía marítima, que sin alejarse demasiado de la costa unía Burdeos, un importante centro de redistribución de materias primas, con los lugares del Cantábrico. Así se han encontrado restos arqueológicos pues, en todos estos lugares que vemos en Zarau, Getaria, Lequeitio, Portondo, Bermeo, Plencia, que corresponden a la época romana. En la imagen podemos ver las cimentaciones de algunas edificaciones del poblado de Forba, uno de los más importantes, o por lo menos de los más estudiados en Vizcaya. De todas formas, los centros principales en la época romana en Euskal Herria eran las tres grandes Iruñas, las tres Iruñas, Iruña Beleia en Álava, Iruña Pamplona en Navarra, Irún Oiaso, que era la ciudad marítima por excelencia. Pero todo esto cambia. A lo largo del siglo V, si no antes, ese sistema económico y comercial diseñado desde Roma se desintegró y la sociedad se hizo más rural. El lugar que ocupaban los representantes del Imperio Romano asentados en esas ciudades, en esas Iruñas vascas, pues lo fueron ocupando otros grupos aristocráticos, algunos pertenecientes a nuevos pueblos como los bárbaros o a poblaciones autóctonas que Europa en esos momentos es un conglomerado de pueblos que se están moviendo de un sitio a otro para buscar un lugar donde asentarse, para buscar un lugar donde establecerse tras la desintegración del Imperio Romano que cobijaba, igualaba y homogenizaba todos los pueblos. Entonces, en ese mundo entran en pugna gente nueva, gente que se está desplazando por Europa con los habitantes del territorio. Y así, sobre las ruinas de la administración imperial, surgieron determinados poderes cuyos proyectos políticos se fueron consolidando a costa de otros, que eran menos expansivos. En este sentido, debemos entender los enfrentamientos entre vascones, francos y visigodos, de los que nos hablan las crónicas. Al calor de esas luchas surgió una estirpe de guerreros que se convirtieron en auténticas autoridades locales, los auténticos representantes del territorio, cuya relevancia social, su prestigio y su patrimonio lo mostraron en los cementerios, a través de la escenificación de complejos rituales funerarios en los que el fallecido era enterrado con sus mejores ropajes y con sus armas, como podemos ver en esta imagen del Museo Arqueológico, ¿no? Es un guerrero enterrado con su hacha de combate, sus lanzas y un cuenco para ofrendar. Hay pocos datos de esto, de esta época, en la vertiente cantábrica del País Vasco. Hay más en la vertiente mediterránea. En Vizcaya, en la comarca nominada en este periodo, y sí hay más en algunos otros sitios, como en Fínaga, en Basauri, otra aldea cuya existencia está registrada en la Edad Media, o en Santimamille. En la necrópolis de Fínaga se encontraron dos enterramientos que ocupaban un lugar privilegiado del cementerio, en el que se encontraron, pues uno de ellos llevaba dos puntas de lanza, un hacha
de combate, que lo llaman también Francisca en la bibliografía, un anillo, etc., ¿no? Y en el otro se encontró una espada de doble filo, que según los estudios era llevada por los caballeros, por los que luchaban a caballo, por lo tanto tenía que ser un jefe importante de la comunidad, y un vaso de vidrio colocado junto a la cadera, un vaso de vidrio importado. No es un vidrio que se construye y se trabaja en el país, sino que viene de Alemania, lo mismo que este otro cuenco hallado en la necrópolis de Santimamiñe, justo al lado de la ermita de Santimamiñe, al lado de las cuevas. Bueno, pues otro cuenco que tiene paralelos en las necrópolis de Austrasia, que es una zona del occidente de Alemania. Bien, pero a lo largo del siglo VII, hacia el año 600 y pico, aquellos proyectos políticos de estos guerreros, etcétera, pues unos se consolidaron, otros en cambio fracasaron por la ambición de los triunfadores y la aristocracia guerrera que controlaba determinadas zonas perdió sus funciones y el poder que venían ejerciendo sobre la población. Por lo tanto, se debilitaron. Estas aristocracias que hemos visto que se enterraban en sepulturas con sus ajuares, que vienen a sustituir a los representantes imperiales de Roma, pues desaparecen y al perder las funciones guerreras. Y parece que a medida que esta aristocracia guerrera se debilita, la población campesina creció y se instaló en modestas aldeas dotadas de autonomía organizativa, donde cada familia disponía de casa y huertos para plantar sus cosechas, berzas, leguminosas, manzanos, y participaba también en el aprovechamiento colectivo de un terreno que consideraban propio y dedicado al cereal, al pasto o al bosque. Una de las numerosas aldeas que hacia el siglo VIII o IX cubrieron Europa es la de Iturreta. Sabemos de su existencia por algunos indicios conservados en la ermita, como una lápida hoy desaparecida y un epígrafe del que más adelante hablaremos. Y por las excavaciones arqueológicas que en el año 1985 primero y en 2004 más tarde se realizaron en este templo. Las excavaciones en cualquier caso no dieron unos resultados espectaculares. Se proporcionó información histórica, pero no resultados muy espectaculares porque el yacimiento estaba bastante destruido por todas las obras que siguieron haciéndose en la ermita y en su alrededor, porque Iturreta se ocupa en el siglo VIII y IX y nunca después se despobló. Siempre ha estado ocupado, adaptándose constantemente a las nuevas necesidades de los vecinos. En Iturreta conocemos, por lo tanto, algo del tercer ámbito del que antes hablábamos, el ámbito referencial de la aldea, el constituido por la iglesia y el cementerio. Pero